Ay. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar un nuevo ciclo de charlas con profesionales acá en la cocina de la abuela de Fundación Antina Arturus. Nos encontramos celebrando, bueno, la séptima edición de la campaña solidaria, educativa, terapéutica y de concientización ambiental que se llama Sembremos y construyamos juntos un nuevo mundo. Esta campaña nació ya hace muchos años y en esta oportunidad este año recibimos el reconocimiento de parte de la provincia, así que la verdad que estamos muy contentos y bueno, sumar una nueva actividad en este marco, en esta oportunidad, sumando a Lucía con todo su conocimiento, con todos sus estudios y como siempre decimos, con la oportunidad de acercar todo ese conocimiento científico que se estudia y se investiga acá en Bariloche, y bueno, ponerlo a disposición de la comunidad, ponerlo a disposición también de los alumnos, de las escuelas, desde la fundación la parte de educación es muy importante, entonces para nosotros poder después compartir todas estas charlas y todo este conocimiento con los chicos, la verdad que es algo muy lindo, y bueno, nunca se sabe cómo podemos lograr inspirar también a todos ellos para continuar cuidando, preservando y amando, en definitiva, este lugar que habitamos todos. Así que bueno, Lucía, muy bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y querés darle ya inicio? Dale, Vamos. pongo la presentación Sí, ¿eh? Y ahí nos contás un poquito y de ahí vos les y tu cuento un historia. poquito. Dale. Ahí, a ver si se ve bien. Sí, sí. Em, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Boselli. Soy becaria doctoral de INIDIOMA, que es un instituto de investigación que se encuentra aquí en Bariloche, que es parte de la Universidad de Comahue y también del CONICET. Dentro de INIDIOMA hay diversos grupos de investigación, entre ellos el grupo en el que me encuentro, que se llama BEAP, o Biología y Ecología de Animales Patagónicos. Bueno, quería antes que nada agradecerte por invitarme a este espacio y también muchas de las fotos que van a ver en esta charla son de Facundo Vital, un fotógrafo increíble que tenemos acá en Bariloche y sí que, bueno, quienes no lo conocen lo pueden seguir por Instagram. La verdad que conoce un montón y Qué bueno. aceptó a muchas de sus A fotos, compartir a sus. compartir sus fotos. Bueno, y algo que me olvidé, perdón, es que vamos a dejar las preguntas para el final, ¿sí? Así que si quieren ahí se las mantienen anotaditas y cuando terminemos entonces la presentación abrimos el espacio para las consultas. ¿Les parece? Bárbaro. Buenísimo. Bueno, el nombre del mundo es bosque. A varios tal vez les suene este título de la charla. Es el título de un libro de una autora muy conocida de ciencia ficción llamada Úrsula Le Guin, del libro por acá también, es el mismo. Para quienes no lo conocen, es un libro muy cortito, lo recomiendo fuertemente que lo lean, se puede descargar en internet. La charla no es sobre este libro, pero sí me pareció interesante para ir acompañando a esta charla, para ir pensando, y esta es la pregunta que les voy a poner al principio y que les voy a poner al final, ¿cómo habitamos el bosque? En este libro tenemos unos humanos que viven en un mundo que se llama bosque, y acá la primera cita del libro, voy a checar así lo puedo leer bien. La palabra Aztec significaba el bosque y el mundo. Para los atlillanos, es decir, los habitantes de este mundo, la sustancia del mundo no era la tierra, sino el bosque. El hombre terráqueo era arcilla, polvo rojo. El hombre atlillano era rama y raíz. Una mirada del mundo, bueno, es del bosque que es mundo, es muy compleja. Y luego tenemos la mirada del hombre terráqueo, como lo dicen, lo llaman allí, pero cuando llegaron no había nada. Árboles. El terráqueo decía que quiere el bosque, los árboles por la madera, la tierra para cubrirla de hierba. Una mirada donde el bosque son solo árboles y una mirada eh, donde solo hay un valor económico del bosque, ¿no? Así que bueno, empezamos con estas dos miradas tan diferentes del bosque, pero bueno, esta pregunta del inicio de cómo habitamos el bosque, cómo lo vemos, lo vamos a
O sea, se las dejo para que la vayan pensando a lo largo de la charla y la vamos a retomar al final. Ya que, bueno, nosotros vivimos en Bariloche, que es una ciudad muy especial. Aquí pueden ver a grandes rasgos la cantidad de bosque que tenemos en verde. Y acá quiero hacer una aclaración antes de seguir con la charla, que es al oeste tenemos bosque, al este tenemos estepa. Hoy voy a hablar de los bosques, pero no por eso eh, significa que la estepa es menos impresionante, que la estepa es otro mundo, con otros seres, con otras redes de vida. Y bueno, creo que en algún momento estaría buenísimo que alguien venga a charlar de la estepa. Eh, pero bueno, hoy vamos a hablar de los bosques y voy a hablar de bosques urbanos y me voy a estar refiriendo a todos aquellos bosques que están dentro de Bariloche. Y acá hay una pregunta que me suelen hacer que es, pero ¿estamos dentro de un parque nacional? O sea, bueno, no. Bariloche está rodeado de parque nacional, pero estamos bajo la jurisdicción de la municipalidad. Y todo lo que ven allí, fíjense que a veces se sorprenden con los límites, todo eso es la ciudad de Bariloche. Todos los bosques que están allí son bosques urbanos, como yo les voy a decir. Y dentro de estos bosques urbanos, eh, que bueno, que ahí podemos que vivir cerca de ellos nos aportan un montón de beneficios en nuestra vida cotidiana, o sea, eh, ya sean beneficios más directos o más indirectos. Por ejemplo, bueno, algunos brindan hábitat para los animales, regulan el flujo del agua. Acá que yo, el Cerro Otto tiene una pendiente tan grande, imagínense si no estuvieran esos bosques arriba. O sea, tendríamos saludes todo el tiempo. Bueno, muchísimas cosas, ya sea desde un valor estético, desde un valor que aportan leña, que aportan alimentos como los hongos, que hace un par de semanas estuvieron acá un par de investigadoras charlando. O sea, son fuente de alimentos, son fuente de vida, son hogar, son muchas cosas. Y ya sea que caminemos por los bosques, por ejemplo, del Yao Yao, donde encontramos a estos gigantes, los coihues, pero no solo a los coihues, también a los cipreses, a una variedad muy impresionante. El coihue, no sé si saben, puede vivir más de 600 años y es difícil no caminar por el Parque Municipal Yao Yao y no preguntarse cuántos años tendrán, ¿no? Bueno, la mayoría de los bosques, de los árboles de ese bosque de coihue tienen más o menos 150, pero cada tanto encontramos alguno más anciano, alguno de 300, de 400 años. Los de 600 los podemos encontrar en bosques mucho más alejados de la civilización. Pero bueno, son árboles que uno piensa estaban mucho antes de que nosotros estuviéramos acá. O sea, digo, yo, Lucía, y seguirán estando otros 300 años. Eh, bueno, digo, más allá de la belleza es difícil como no maravillarse. O que estemos caminando por bosques de lenga, acá en el... se viene medio lento. Ya sea en el Cerro Goye, por ejemplo, que está dentro del eje urbano, aunque sea muy natural. O también el Cerro Otto, que lo tenemos aquí cerca. Eh, Estos colores de la lenga que son una fiesta, ¿no? Y así, bueno, muchas otras especies vegetales que tenemos. Y sí me quería detener unos minutos en el Cerro Otto, un cerro que, bueno, está inmerso en la mitad de la ciudad eh, y que tiene un bosque arriba de lenga que es muy particular, muy especial. Lo primero que queda muy claro en la imagen es la pendiente que tiene este cerro. Aquellos que ven en su ladera lo tienen muy claro. Pero como les decía antes, imagínense si este bosque no estuviera cada vez que llueve y que ya ha sucedido alguna vez que se talaron árboles en el Oto, como la luz que se dio
hace unos años en Villa Unid, donde falleció gente. Si no fuera por estos árboles, bueno, todos los barrios que están abajo tendrían problemas graves. Y algo fascinante también que tiene Loto es que las lengas que allí hay, algunas son muy ancianas. Podemos encontrar una lenga, usualmente tiene un tamaño así. Bueno, allá tenemos lengas de este tamaño. Lengas que, bueno, pasan también los 200, 300 años. Están tan alto que los fuegos casi no han llegado allí. Y los árboles ancianos, en particular las lengas, cuando uno las ve, su tronco tiene muchos huecos naturales. Y bueno, de los huecos me voy a detener y les voy a hablar bastante en esta charla. Porque imaginen estos bosques, ¿no? Bosques, bueno, ahora estamos en invierno, en un invierno medio extraño, pero hace frío. Y si yo fuera un animal, yo querría estar en el lugar más protegido posible, o sea, el refugio. ¿Y qué mejor refugio que un hueco? Y en estos árboles antiguos, ancianos, están llenos de huecos. Y además, bueno, están también medio podridos, entonces se van formando huecos o cavidades naturales. Bueno, acá les traigo otra frase del libro. La ecología de un bosque es muy delicada. Si el bosque perece, la fauna puede extinguirse junto con él. Acá, un poco esto que les hablaba de los huecos y de los animales, que ahora vamos a seguir con este tema. El bosque no son solo árboles, no son solo los animales, es una red de interacciones, donde si faltan, hay componentes que no están, bueno, eso va a tener repercusiones. Y uno son los huecos, por ejemplo. Y así que bueno, vamos ahora con los habitantes del bosque. Y acá voy a hacer otra salvedad, que hay muchos habitantes del bosque. Tenemos mamíferos, tenemos anfibios, ranas, tenemos culebras. Yo voy a hablar de aves, porque si no estaríamos hasta mañana. Y no voy a hablar de todas las aves, porque estaríamos hasta pasado mañana, sino que voy a hablar de aves típicas de bosque que son sensibles a cambios en el bosque. Y que si hay ciertos componentes que no están, ellas no están. Por ejemplo, el pájaro carpintero, que seguro lo conocen, no sé si lo han visto o no. El macho con esa cabeza colorada, la hembra con ese rulo y esa cabeza toda oscura. Se lo suele ver en parejas, a veces de a tres, que son la pareja con el pichón. Hay un pichón, ahí pueden ver en la foto de la derecha, un pichón en su nido, porque estas especies tienen, esta especie en particular tiene la particularidad que ella hace huecos. Todos los años hace un nido nuevo, un hueco nuevo. Los huecos, para que se den una idea, tienen este tamaño más o menos y una forma de gota bastante marcada. Todos los años, imaginen, o sea, un hueco de este tamaño y se puede meter el brazo. O sea, son grandes, es mucho trabajo. Y los huecos viejos, bueno, algunos los usan ellos de dormideros, o sea, van a dormir el resto del año, y otros los usan también otras especies. Así que, recurso hueco es muy importante en estos bosques. Pero no van a utilizar, no van a hacer huecos en cualquier árbol. Imaginen un hueco de este tamaño, que tienen que entrar, los carpinteros son grandes, o sea, tienen que ser árboles grandes, y además van a seleccionar siempre árboles que sean medio viejos o que estén medio enfermos, porque la madera no va a ser tan dura. Y suelen ser los árboles que primero desaparecen también en los bosques. También a veces a los carpinteros los vemos picando, pero no siempre significa que están haciendo un nido. Los nidos los hacen, los arrancan a hacer más que nada a partir de septiembre. A veces los vemos picando y es porque se están alimentando. Ahí en la imagen no sé si llegan a ver que tiene algo en el pico, tiene una larva. La larva come la madera, que es la larva que pueden ver a la derecha, que luego se convertirá en un escarabajo. Entonces, nada, ¿dónde se van a encontrar estas larvas? Se van a encontrar en árboles enfermos o viejos.
justamente. Pero también tenemos otros carpinteros. Y me faltó decir algo del carpintero gigante. Lo tenemos dentro de Bariloche. Después lo voy a retomar al carpintero. Y también hay otros carpinteros que podemos encontrar en nuestros bosques urbanos, que son el pitío y el carpintero bataraz. El pitío, más o menos este tamaño, blanco. Se llama pitío porque hace un tiu, algo así es el sonido. Y el carpintero bataraz es mucho más difícil de observar, es más o menos de este tamaño. El tema es que el lomo se camufla mucho con la corteza. Entonces es un carpintero que primero se lo oye y luego se lo ve si se lo busca. Ellos, al igual que el carpintero gigante, también todos los años hacen un nido nuevo, un hueco nuevo. El pitío hace unos huecos perfectamente circulares, más o menos de este tamaño, y el bataraz hace unos huecos bastante circulares también más o menos de este tamaño, es el más pequeño. Entonces tenemos tres carpinteros que hacen huecos de distintos tamaños. Y luego tenemos el picolesna, que ahí les puse otro carpintero, porque el picolesna también se lo suele ver subiendo muy alegremente troncos, picando la corteza, se alimenta de bichitos, y también hace nidos como el resto de las especies que ya vimos. Hacen huecos pequeños, más o menos de este tamaño, a veces más con forma de gota, a veces más circulares, pero no son carpinteros. A veces se lo conoce también como falso carpintero, pero no es de la familia. Entonces tenemos estas cuatro especies que son excavadoras de huecos. Y recordemos que el hueco es un recurso muy valioso acá. Entonces, los huecos que ellos van dejando, otras especies también los pueden ir utilizando. Como por ejemplo la lechuza de campanario. Acá dentro de Bariloche, todas las especies que vamos a ver las pueden encontrar dentro de Bariloche. La lechuza de campanario en la naturaleza anida en huecos, que pueden ser huecos naturales o nidos viejos, también por ejemplo de carpintero gigante. Y también tiene la particularidad de esta lechuza de que puede ser en infraestructuras humanas. Por ejemplo, galpones abandonados, ahí ese tanque está abandonado también, o su nombre se debe a que anidaba mucho en campanarios de iglesias, lugares donde no hay mucho movimiento de gente, pero lugares también, ya lo voy a retomar un poco más adelante, donde hay muchos proveedores. Y también tenemos otras lechuzas, el taburé, la lechuza bataraz, el tujúquere. Todas ellas también pueden hacer nidos en huecos. El tujúquere es más usual que haga nidos en paredones de piedras, pero bueno, todos pueden hacer nidos en huecos, según el tamaño. El canguré es bien pequeño, la lechuza bataraz es más grande y el tujúquere es muy grande. Eh, Se encuentran aquí también. El último tujúquere del que tengo registro es con el kilómetro 7, por ejemplo. Si bien, cerquita, cerquita. Las cachañas también hacen nidos en huecos y son muy graciosas porque son un montón de cachañas dentro de un hueco, y sí que la cachaña, que no es una ave pequeña, o sea, necesitan huecos grandes también para poder hacer nido. ¿Va a nevar? Va a nevar, sí, 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 porque ellas en primavera-verano suben a los bosques de lenga, donde se van a alimentar. Y luego cuando empiezan los fríos, que es cuando nieva un montón arriba, o sea, los bosques de lenga que suelen estar a alturas nada más de 900 metros, ellas bajan y, bueno, más que nada a la ciudad porque hay mucha fuente de alimentos, hoy con todos los frutos que tienen los árboles acá, los manzanos, es una cachaca, ¿no? Es un loro, es un loro. Les hacen huecos. El, sí, el wet wet, que no sé si lo conocen, suele estar correteando por los bosques. Eh, a veces, tal vez se escucharon, si estaban caminando por el bosque, que como hacen las gallinas, algo que está escarbando. Bueno, es un wet wet. Y es medio insólito verlos cuando están haciendo nido porque ellos no vuelan, sino como que hacen
saltos y van planeando. Entonces a veces como que tienen que saltar a varias ramas hasta llegar al hueco donde tienen su nido. Y bueno, tenemos todas estas especies y muchas otras que utilizan huecos pero no los hacen. Lo conocen, que es Ecología e Historia Natural de la Patagonia Andina. Es un libro que realizaron investigadores de INIDIOMA, Universidad de Comahue, CONICET, hace ya varios años, que, bueno, les puede llegar a responder muchas preguntas que tengan sobre la ecología de todo lo que nos rodea, preguntas que tienen, preguntas que no sabían que tenían, y les va a generar muchas otras preguntas también que ni siquiera se les habían ocurrido. Y acá, por ejemplo, entre eh, otras especies que utilizan huecos, menciona a muchas otras, por ejemplo, el rayadito, la ratona, la remolinera, el pato de los torrentes. Imaginen un pato haciendo nido en un hueco, ¿no? Suena medio antiintuitivo, pero bueno, hacen em, el halconcito colorado, el picaflor a veces también, murciélagos, lagartijas, monito de monte, roedores. Son muchas las especies y los animales que hacen nidos en o que los usan de refugio. De vuelta, hace frío en estos bosques. Bueno, pasamos a la siguiente parte. Les leo la cita, dice así: pero aún un alma poco misionera, a menos que pretenda no tener sentimientos, se ve a veces obligada a elegir entre comisión y omisión. El qué están haciendo se convierte de pronto en un qué estamos haciendo, y acto seguido en un qué debo hacer. Entonces, bueno, como sabrán, en Bariloche creció enormemente en los últimos 20 años. Eh, no hubo mucha planificación de qué pasaba con los bosques. La ciudad va creciendo sobre el bosque. Y bueno, este proyecto que estoy realizando surgió un poco a raíz de eso. No voy a entrar en detalle, pero sí voy a explicar muy brevemente. El proyecto tiene tres ejes: un eje forestal, un eje fauna y un eje social. En el eje forestal estamos realizando un relevamiento de estos bosques que están dentro de Bariloche. Tenemos, por ejemplo, más o menos, bueno, qué especies hay, más o menos la edad, el estado sanitario. Con respecto a la fauna, buscamos muchas de estas especies típicas de bosque, por ejemplo, bueno, los carpinteros, ya les voy a mencionar un poquito más después. Buscamos a todas estas especies, principalmente aves, y vemos, bueno, qué necesitan para seguir estando, dónde están, dónde no están, por qué no están, qué recursos del bosque tienen que estar sí o sí para que se mantengan. Entonces, qué recursos tenemos que cuidar. Ahí está la relación entre la fauna y lo forestal, ¿no? Y luego tenemos la relación con lo social, de que ahora vamos a ver. Pero bueno, las aves, estas aves que son tan sensibles a cambios en el bosque, también son indicadoras de la salud del bosque. Recordemos que el bosque no son solo árboles que están en pie, sino que es una red de interacciones. Son los árboles ancianos, son los árboles jóvenes, son los insectos, son las aves, son los hongos que están debajo en el suelo, son los microorganismos del suelo. Pero bueno, las aves están también muy buenas porque son fáciles de observar, si están o si no están. Y allí, bueno, relación entre fauna y la parte social. Y acá, bueno, que los invitamos un poco a observar qué tienen alrededor en sus barrios, en caminatas que hagan dentro de la ciudad. Nosotros estamos buscando, tenemos ahí la lista de mercados, le decimos, eh, especies que son estas observaciones. Si lo llegan a ver, nos avisan. O si ven a algún animal entrando, saliendo de un hueco también, porque luego esos árboles, una vez, si es un nido, una vez que el nido está vacío, obviamente, para no molestar a la fauna, ahí lo vamos a medir, por ejemplo. Y sí que bueno, si llegan a encontrar alguno de todos estos seres o algo entrando y saliendo de un hueco, esos datos nos vienen increíbles. Acá, por ejemplo, el mapa que estamos haciendo del carpintero gigante dentro de la ciudad, esto está un poquito desactualizado, pero
fíjense la cantidad, ¿no? De observaciones. Cuanto más celeste o amarillo, más observaciones ha habido. Fíjense que abajo a la derecha, bueno, hay muchas, porque eso es el Cerro Otto, que les mencionaba, este bosque anciano, que para ellos es nada, es como el paraíso. Y algo interesante de los carpinteros es que son territoriales. Entonces, ellos van a estar todo el año y toda su vida en el mismo territorio. Ellos forman pareja y se quedan allí. Para que se den una idea, en el Cerro Otto hay entre 8 y 10 familias, cada una con su nombre. Y bueno, intentamos hacer un seguimiento año a año. Lo mismo en el resto de Bariloche. Estamos haciendo un mapeo. Fíjense que hay en muchos lugares dentro de Bariloche. Y hay muchos, de vuelta, este mapa está desactualizado, hay muchos datos que faltan. Pero bueno, atrás de Casa de Piedra, en, bueno, en el Yao Yao, más bien, en Colonia Suiza también hay, se los han encontrado. Luego, entre la relación, bueno, forestal y social, estamos llevando a cabo una encuesta, que luego voy a dejar el link al final, que tiene una serie de preguntas para comprender justamente cómo los residentes de Bariloche nos relacionamos con esa naturaleza urbana. En particular preguntamos sobre prácticas de manejo con la vegetación, que a veces es nuestro jardín, y percepción sobre algunas especies, por ejemplo los roedores, que pueden ser un poco conflictivos. Entonces, bueno, la idea de esta encuesta, que también invito a que la contesten, eh, es eso, poder entender un poco cómo nos relacionamos y qué prácticas hay que mejorar, cuáles hay que ponerles énfasis y bueno, también un poco que tanto se conoce todo estos bosques que nos rodean y que a veces son nuestra casa en ciertos barrios. Parte de los resultados bueno, de las encuestas, la idea es luego llevarlas a las juntas vecinales más que nada. Pero bueno, un poco todos estos conocimientos que vamos colectando, que nos van compartiendo, luego lo bajamos muchas veces a charlas, más que nada con escuelas, o por ejemplo es lo que está a la izquierda de Idioma Abierto, que es una feria de ciencias que se realiza en mi instituto todos los años, donde se abre las puertas a las escuelas durante varios días eh, para que vayan, recorran laboratorios, hagan talleres, charlas. Nosotros con mi grupo solemos hacer un stand bastante divertido porque mostramos patas de lechuzas, plumas, los picos, nidos. Eso que estoy sosteniendo ahí en la imagen es un nido de pitío, por ejemplo. Ahí se puede ver hasta dónde llega también. Y bueno, es un poco cómo traemos todo esto y lo devolvemos a la sociedad. Otra frase del libro, que esta me pareció muy hermosa: el contacto era una forma importante de comunicarse entre los habitantes del bosque. Y acá hay algo que me parece que es muy importante, que es no vamos a conocer al bosque si no tenemos contacto con él, si no salimos al bosque, si no lo caminamos, si no lo observamos. Esta imagen, por ejemplo, me la compartió un vecino es un pichón de lechuza bataraz, eso es precioso, y me la compartió un vecino de Casa de Piedra, que salió un día a caminar atrás de su barrio y se cruzó con este ser. Imagínense la emoción, ¿no? Pero bueno, es esto de salir a observar, a escuchar a muchas de las aves de acá. Como dije, primero se escuchan y luego se ven. Entonces, es salir con todos los sentidos abiertos a conocer. Entonces, bueno, volviendo un poco a a esta pregunta que había hecho al principio: ¿cómo habitamos el bosque? O sea, ¿qué vemos cuando vemos al bosque? Lo vemos con una mirada romántica, lo vemos como un recurso, lo vemos como
como una red de interacciones compleja, lo vemos como un mundo. Acá en esta imagen está, bueno, es algo que no mencioné. Con la fauna también, esto de que los vamos buscando antes de seguir, ahí hay un grabador de sonido. Es una de las formas que tenemos de buscar algunas especies que son difíciles de encontrar. Dejamos grabadores en el bosque. Dice que si algún día ven a alguien caminando con una escalera, soy yo probablemente. En la mitad del bosque, no se asusten. Pero bueno. Y acá, un poco para reflexionar, bueno, ¿qué prácticas podemos cambiar? Eh, ¿Qué prácticas realizamos? Esto que preguntaba, que mencioné un poco de la encuesta, ¿no? O sea, ¿qué prácticas tenemos con la naturaleza que nos rodea? Por ejemplo, tenemos roedores en nuestra casa, ¿tiramos veneno? Porque, recordemos, el bosque no es solo ese roedor. O sea, ese roedor es parte de algo mucho más complejo. En este caso es de toda una red trófica. Esa lechuza blanca, la lechuza de campanario que les mostré hace un rato, bueno, una lechuza come al año más de 600 roedores. Si uno tira veneno, mata un roedor y la lechuza se come ese roedor, mata a la lechuza. Era mejor mantener a la lechuza viva. Me iba a comer otros 599. Luego, por ejemplo, plantar nativas. Eh, Aquello es emocionante ver un picaflor en nuestro jardín o en nuestro balcón incluso, ¿no? Y tal vez plantando chilco, un otro, bueno, lo podemos ver muchísimo más. O si vivimos en un balcón, también tener una planta con flores y ver qué polinizadores aparecen. Eh, bueno, esto, la lupa y los binoculares, ¿no? Esto de salir al bosque con curiosidad, con una lupa tal vez para ver los musgos. Son un mundo fascinante, o salir con binoculares para ver a las aves. Eh, pero, pero bueno, salir abierto, ¿no? Las tijeras de podar, práctica cotidiana en Bariloche, tenemos que podar el cerco, llegó la primavera. Bueno, pero en los cercos, a los cercos, ¿qué lugar para que los zorzales y los picaflores hagan nido? ¿Y dónde vamos a primavera? Y en primavera es cuando ellos están haciendo nido. Entonces, nosotros les podamos los cercos, ese nido que estaba muy escondido, y de repente los dejamos muy expuestos. Bueno, viene un chimango y se los come. Está bien, pero bueno, eligieron mal el lugar, pobres. O nosotros elegimos la época incorrecta para hacer poda. Bueno, después luego el cómo hacer la poda es otro tema que, bueno, hay otras personas que nos pueden contar mejor que yo. Eh, el tema de los pinos, de no plantar exóticas invasoras. Seguro algo escucharon hablar del pino. Y lo que quiero especificar es que no es que el pino es mal, sino que no sé si alguna vez fueron a un bosque de pino. Acá, por ejemplo, acá cerca tenemos eh, en la subida del Cerro Otto, kilómetro 1, ahí frente a la YPF. Si ustedes entran en ese bosque, un bosque sombrío, ven para la derecha, van a ver pino, ven para la izquierda, ven pino, para arriba pino, para abajo pino. Cierran los ojos, escuchan, con suerte se escucha un como el cebo a lo lejos. Ven el suelo y es una capa de pinocho. Vemos, por ejemplo, el bosque del Yao Yao. Vemos a la derecha, tenemos, bueno, el coihue, tenemos ciprés, vemos hacia abajo, tenemos una rayán creciendo y hay también flores en una enredadera. Vamos hacia el otro lado y tenemos toda una variedad de especies de árboles, arbustos, hierbas. Impresionante. Cerramos los ojos y escuchamos un carpintero a lo lejos que repiquetea, escuchamos un picaflor que pasa, que se va a alimentar del quintral que está creciendo, el quintral que es eh, una hemiparásita que está creciendo arriba de algún árbol y están muy felices ahí comiendo. Em, vemos insectos, pensamos también que hay bajo el suelo, todo.
un mundo de raíces con seres muy pequeños que en el bosque alpino no está toda esa red, toda esa complejidad. Entonces, no es malo, simplemente, bueno, se pierde mucha riqueza cuando tenemos pino. Y es un árbol que, la verdad, le gana al bosque nativo, invade muy rápidamente. Bueno, última frase ya cerrando. El mundo siempre es nuevo por muy viejas que sean sus raíces. Todos nosotros llegamos a Bariloche, algunos viviendo, otros llegamos luego en nuestras vidas, pero todos llegamos al día de hoy con una historia, con prácticas que llevamos a cabo, con experiencias de vida, con visiones del bosque. Y, pero creo que lo lindo es que, bueno, podemos abrirnos a tener nuevas experiencias, podemos abrirnos también a replantearnos, bueno, qué prácticas dañan o qué prácticas ayudan al bosque urbano del cual somos parte, ¿no? Somos parte nosotras de esta red de interacciones, querramos o no. Entonces, lo que hagamos también influye. Y creo que, bueno, como justamente la lenga en otoño, ¿no? Ver qué prácticas dañinas o qué visiones eh, podemos soltar como la lenga en otoño, dejamos caer estas hojas secas y vemos también qué rebrota. Y es salir al bosque que lo tenemos aquí y sorprendernos. Así que bueno, eso, muchas gracias. Pero, Bueno, ahí, muchísimas gracias. Qué lindo. Ya tenemos preguntas. Ay, ¿no llevas estas conversaciones en las escuelas? en las escuelas he dado más charlas sobre nidos y aves, un poco todo esto que les mencioné de los huecos. No di tanto sobre bosques urbanos aún, pero bueno, dentro de unas semanas estuve coordinando con una escuela. Más que, o sea, vamos a dar charlas, vamos a seguir dando charlas, pero más que eso estamos pensando en dar una capacitación docente, o sea que estamos coordinando con el tema del puntaje acá en Río Negro, que es como todo complicado, pero Que los chicos son muy, muy protectores de la naturaleza. Y ya lo traen adentro. Y sí, a veces el adulto no los ayuda a encontrar la vía de ejercer el cuidado, ¿no? De la naturaleza. totalmente. Sí, Y bueno, sería una punta, ¿no? Qué lindo sí, que tienen esta herramienta de hacerlo. sí. Y la capacitación docente surgió un poco porque, o sea, hay mucha más conciencia hoy en los chicos, pero algo que notamos, más que nada, cuando hacemos estas ferias de ciencia abiertas, o mismo con la encuesta, más con gente joven, a partir de 18, los niños no saben qué árboles tenemos. Y la gente joven también desconoce como que hay una desconexión en la juventud con la naturaleza. Entonces, un poco la idea bueno, del idioma abierto, de la capacitación y de ir a dar charlas es intentar acercar bueno, que conozcan al menos la riqueza que tienen. Sí, pero es curioso, porque a menos que las que yo, cuando fui a la escuela de Colonia, pero daban ellos la charla. Pero Claro. Depende de lo. sí, sí, sí. Depende de las escuelas, pero bueno, acá en el centro tal vez sí, está mucho más desconectado. Yo tengo una pila de preguntas. Ajá. Espera, antes que pasemos a la próxima, ahí, sí, un minutito para compartirla a ella. Bueno, un poco la idea de que queden grabadas estas charlas es para después que van a quedar subidas en el canal de YouTube de la Fundación. Entonces, muchas de las docentes también después las pueden utilizar y tomar para compartirla con los alumnos. Por eso también es que todo este material y esta misma charla ya queda compartida para disposición de todos. Entonces también es como una forma de poder acercar, no solo los que vinieron hoy presentes acá, sino también para después para la posteridad. Bueno, igual también
cualquier consulta que tengan, que yo los de Zoom o quien sea que escuche después la charla, ahí está mi mail. Nos pueden escribir al mail o ahí está el Instagram del grupo, nos pueden escribir por ahí también. Perfecto. Quedamos también abiertos a preguntas futuras. Ahora sí. Cambian de hueco todos los años, porque es un trabajo hacerlo. Es un trabajo bastante interesante y varias cosas. Por un lado creemos que hay un tema sanitario, o sea, bueno, nada, los huecos, por más que ellos los limpian, pero bueno, se puede llenar de parásitos, como, o sea, es un hueco en un árbol. Eh, también los mencioné que son árboles que están medio viejos o enfermos, o sea, también se pueden ir pudriendo. Ellos igual, los que siguen usando de dormideros, como que los van manteniendo limpios, los retocan. Ah. Y luego también hay un tema con los depredadores, que eso nos dimos cuenta más que nada en Chalhuaco, que es donde nosotros en ciencia no tenemos jefes, tenemos mentores, que les decimos directores. Mentores que nos ayudan a llevar a cabo nuestra investigación. Una de mis directoras ha estudiado el carpintero gigante por más de 20 años, es la señora carpintero. Por ejemplo, los caranchos se aprenden dónde están los nidos. Entonces, si son siempre en el mismo lado, ya los esperan, se los ha servido. Sí. Más que nada por eso, sanitario y depredadores. Y el lunes estuvimos caminando por el camino nuevo que era nuevo para mí, no lo había hecho todavía, frente al cementerio de Montañés, Sí, y vimos una pareja de carpinteros. ¿Los están siguiendo? sí. Ah, Esos todavía no están tienen dentro nombre. del- Están dentro, esos todavía no tienen nombre. De paso te pregunto, ¿viste dos o tres? vi dos. ¿Viste dos? La Vale. hembra más cerca y el machito más lejos. Bien, perfecto. Sí, sí, esos. Ah. O sea, sabía que estaban porque yo voy recorriendo todos los bosques. Ajá. No los había llegado a ver, pero sí una forma de saber que hay carpinteros es viendo las picadas que ellos van dejando. Ajá. Y también, ya si uno se hace el ojo, puede diferenciar rápidamente si esas picadas son frescas o no. Pero bueno, es una familia todavía sin nombre. También sí que a veces nos pasa que empezamos a ver en distintos lugares, por ejemplo, por el Yao Yao y alrededores, no sabemos cuántas familias son. Entonces les empezamos a poner un nombre y después era, no, esta era la misma, estas eran dos. Nos decimos a veces un lío tremendo, pero buenísimo. No llegué a ver si estaban anillados o no. No, los que están anillados de momento Sí. son los del Otto más que nada. Y tenemos pocos, los del Otto y los de Nahuel Malal, que es por donde, los de ahí de Casa Piedra, que es cerca de donde vive mi directora, que pobres están, ya la ven subir al árbol y ya están como... Están La acostumbrados, esperan. ya la conocen. Y sí que son más que nada las del barrio Nahuel Malal, todos esos barrios, y Cerro Otto. Y los de Chalhuaco. Y sí, 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 muchas generaciones de carpinteros han pasado por mi directora. Sí, pero eso, si llegan a ver un carpintero, fíjense si tiene un anillito en la pata de color, porque con esos tiene nombre y apellido, además. Ajá. Así que, sí. ¿Y cuántos tienen o sea, cuántas familias tienen por año? Ellos tienen un pichón por ¿Un año. pichón por año? Sí. Un pichón, a veces lo que sucede es que son 3 o son 4. Por eso también están con el pichón del año pasado. Eventualmente, bueno, el pichón se va, pero sí, a veces si ven 4 tampoco no es raro. Sí. También como papá y mamá digamos, el macho y la hembra, ¿no? Sí, 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 sí. De cuidar al chón, De cuidar al... enseñarle. Sí, desde... esto varía mucho de especie en especie, en particular el carpintero gigante ya desde que están haciendo el nido, o sea, cuando ellos tienen que empollar al huevo, ellos ya de por sí tienen muy divididas las tareas. Va uno, a la hora y media más o menos se releva con el otro, a la hora y media se relevan más o menos. O sea, los dos se empollan, luego los dos alimentan, aunque debo admitir que papá siempre saca mejores largas. Sí, a papá lo vuelve un poco más loco, pero ambos alimentan al pichón, sí, la crianza es muy pareja. Yo tenía una pregunta, justamente, pero creo que la respondí.
A ver. ¿Cómo reconocían las diferentes, por ejemplo, decían, en el Cerro Loto hay 8 parejas de carpinteros? Muchas horas de Claro. seguir. O sea, parcialmente yo puedo decir, bueno, ella carpina. Pero a un carpintero, ¿cómo dice? Este es Pepito. No, no son. No hay forma de diferenciarlos así a simple vista. Eh, Como les dije, los carpinteros son territoriales. Justo en el Loto hace muchos años que los venimos siguiendo. Entonces, más o menos conocemos los límites. Sorprendentemente, o sea, un carpintero vive más o menos 15 años. Y y es muy loco. Esto lo estudió mi directora en Chalhuaco. Se mueren los carpinteros. O sea, por ejemplo, se muere uno de la pareja, llega otro y toma el lugar. Y a veces cambia la pareja, pero el territorio se mantiene bastante exacto. Ya un poquito más, un poquito menos el límite. Y luego, eso, de mucho seguirlos, uno los. También, si ven a alguien corriendo por el bosque, probablemente sea yo persiguiendo un carpintero, los vamos siguiendo. Entonces ahí uno se va dando una idea de cuáles son los rangos, los territorios. Y algo bastante también importante, los territorios no es que son siempre del mismo tamaño. Por ejemplo, en el Loto hay muchas familias porque el territorio es de muy buena calidad. Entonces tienen mucho alimento, muchos árboles ancianos, mucho todo en muy poco espacio. Y, por ejemplo, tal vez no sé, dentro del ejido urbano, ya dentro de los barrios, también, por ejemplo, hoy, bueno, venía y yo vivo por Villa Campanario y justo vi a la pareja de carpinteros que veo a veces. Pero ellos tienen un territorio mucho más amplio, porque no tienen muchos árboles ancianos, no hay muchos árboles enfermos. No sé, bueno, también el tamaño de territorio varía y algo muy claro para saber los límites de territorio es, hay una época del año donde se pelean entre sí las familias. Entonces, ahí cuando ves dos familias peleando decís, límite del territorio. Acá tenemos familia tal, acá tenemos familia tal, y las peleas son muy graciosas porque ellos no se picotean, sino que uno hace con un tronco, el otro le responde con un. Y a veces sí se vuelan un poquito, pero son peleas muy como con canto, con sonido, se pelean musicalmente. Sí. No con agresión. A veces como que se pelean un poco, pero es más que nada a través de los Sonidos. Sí, de los sonidos. Ya se encontrado. Acá estoy yo. Acá estoy yo. Y hablando de los sonidos, una pregunta que nosotros estuvimos en una de las sedes de la Fundación de los 3 años, fue la sede de Vivero, Sí. y ahí sí conocíamos que al menos había una familia de carpinteros que nos visitaban. Sí. Claro. Seguramente por ahí los conocen. Ah, Eso justo. Deben ser los de. No sé. Sí, sí, o sea, pueden ser los que están a veces por el campanario. La verdad que claro, esos son los que no sé si son la familia esos, si son otra también. ya hace Puede poco ser. estábamos en el Tuntienen, justo ahí también vi que había una familia, y la pregunta viene por otro lado, porque justamente mencionaste los sonidos. Y dije, bueno, voy a grabarlos con mi cel. Pero después cuando escuché la reproducción, no era tan buena como lo que yo lo estaba escuchando. Digo, tiene que haber algo que me ayude a, no sé, como que a captar el sonido en esta dirección. Direccional. Por ejemplo, ahí, ¿cómo se hace, por ejemplo, si uno quiere en un bosque? Sí. eh, no sé, grabar sonidos específicos. Y sabes, por ejemplo, que el carpintero está allá y quieres, por ejemplo, grabarlo mejor para allá. ¿Hay alguna forma de hacerlo? A ver, hay tecnologías que permiten justamente eso. Hay, bueno, Los grabadores que ustedes usan, claro, capaz. nosotros, por ejemplo, tenemos grabadores que en realidad tienen no son, bueno, estos no deberían serlo, pero son un poco direccionales. Hay otros que son como que toman un poco todo, como si fuera un círculo. Pero después hay equipos especializados donde uno va como con una especie de micrófono gigante y los vas persiguiendo y los vas grabando como con un micrófono. Eso se hace más que nada cuando se hacen bibliotecas de cantos y uno requiere, hay cantos de muy buena calidad. Los nuestros, con estos grabadores que son de este tamaño, tal vez tienen muchos otros ruidos o sea, no vamos a armar una biblioteca de cantos con eso, pero sí. Y algo
también que te puede llegar a interesar si te interesan los cantos. Hay una aplicación que se llama Merlín, no sé si la conocen, ¿no? Merlín es una aplicación está muy buena, donde se pueden descargar las aves que hay en Argentina y tiene una opción que es que vos estás sentado, pones a grabar y te va reconociendo los cantos de las aves que van cantando. Acá en Argentina todavía las bibliotecas están incompletas, o sea, no reconoce todos los cantos, pero bueno, la verdad que reconoce un montón y puede ayudar ahí a empezar a hacerse el oído también. Y tiene fotos de aves, la verdad que la aplicación está buenísima. Es medio pesada, pero bueno, no necesita conexión a internet. Pueden estar en la mitad de un refugio y estar mirando fotos de aves y escuchando sus cantos. Así que Son prehistóricos. prehistóricos. Claro. ¿Desde cuándo están? ¿Desde cuándo están las aves? Y serían dinosaurios. Nunca Los carpinteros. que son. ¿Carpinteros o aves en general? Sí, las aves. Sí. Las aves como hoy las conocemos, y la verdad que yo desconozco, pero hay gente que sí ha estudiado eso. Y siempre salen de los dinosaurios. Sí, 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 o sea, sí, sí, sí. Entonces, son, en definitiva, dinosaurios un poco menos aterradores, Sí. pero eso seguro se sabe igual, yo lo desconozco. Qué bueno. ¿Cómo distinguís un pitío de un bataraz? Yo en foto no veía A ver. como muy diferente. O sea, Primero y son principal, diferentes, pero no me doy cuenta. el tamaño. El pitío es más o menos de este tamaño, Sí. sí, de este tamaño, es muy blanco. El bataraz es chiquita. Ah, Y el porque ahí no parece uno más blanco, pero parecen bastante No. parecidos, ¿eh? Justo en esa foto. Sí, pasa que el bataraz uno lo suele ver de espalda. Entonces de espalda es bastante más oscurito. O sea, justo la pancita es medio blanca, pero la espalda es bastante... Eso, hace recordar una corteza. Ah, Y a veces bueno, no, el macho tiene la cabecita colorada, la hembra la cabeza negra también. A esto se le llama dimorfismo sexual. Es como el carpintero gigante cuando la hembra es diferente del macho. sí. No, tiene color diferente. El pitío no, son todos iguales, que yo sé. Creo que tiene el macho un bigote medio colorado. Pero más que nada el tamaño. Con el tamaño rápido. Y hace pitiu, pitiu. El bataraz tiene otro sonido. El bataraz sí, y no canta, no vocaliza mucho, no canta, no vocaliza mucho. Si hace, pica como muy chiquito, no sé si a veces escucharon a un carpintero gigante que no, va a ser un cráter en el árbol, bueno, esto bueno, pues mucho más chiquitito y otro ritmo llevan. Pero eso, así versus. Son muy diferentes de tamaño. Bueno, no, no para el momento. A los- ¿Qué ves? Quizás sí, ya Es que son loros. Pero decíamos, bajan los loros, Es que son loros. y venían a comer los piñones de la araucaria que tenían en su casa, era una fiesta. Lo que no sabía era que, o sea, sí que andaban en bandadas, pero no que anidaban en huecos y en patotas. Es muy gracioso cuando uno encuentra un nido de vuelta. Nosotros buscamos activamente estos nidos y nada, cuando vemos que hay un nido, le dejamos una marquita ahí con un bolincito o algo y volvemos una vez que está vacío. Los nidos de cachaños los encontramos porque es un griterío. Claro. De repente hay un griterío en el bosque, sí, un nido de cachañas. Están más que nada a fines de febrero o marzo, son más tardías. Normalmente las aves, el pico es diciembre, donde están todas anidando. Bueno, la cachaña sí es. ¿Y dónde las están encontrando? ¿Con el otro? ¿Así? ¿Algún lugar que uno pueda ir y respetuosamente observar de lejos? Uy,
Pasa que también ellas, bueno, esas repiten lugares de nido, pero las que más tengo vistas son en Chalhuaco. Ah, Y acá dentro de Bariloche, bueno, por la península, pero bueno, están en lugares privados, porque a veces a mí, esto que, bueno, me invitamos a compartir observaciones, a veces me escriben, o bueno, hay un lugar donde un jardín de alguien que una vez me invitó a pasar que eso decía, ahí son las cachañas. Así. Sí, en la península, en el Yao Yao también. El tema del Yao Yao es que los árboles son altos, entonces buscar nidos uno se queda un poco con la tortícolis, pero también se los puede encontrar. A veces el otro es más amable, ajá. con las lenguas que Está son más más cerca. bajitas. Pero en el otro no he visto ni de cachaña, sí, muchos de carpintero. Gracias. Yo tenía Bueno. dos preguntas más. Ah, bueno, dale. Porque, yo creo que dijiste, por ejemplo, que no es buena idea podar en la primavera. ¿En qué momento, lo sé, Sí. en qué momento es buena idea podar pensando en, por ejemplo, que ahí ya no vas a interferir con los ruidos? Y ya pasado diciembre, ya normalmente, a veces enero, pero bueno, igual si ven un zorzal, no sé si alguna vez vieron un zorzal que se mete en su cerco, bueno, ese zorzal está con nido. También, nada, es cosa de ir viendo a ver cuándo aparece el pichón. Claro. Pues como que es lindo también ir haciendo un seguimiento de ese nido. Obviamente no habrán así, vean, porque se va a pegar un susto. O sea, siempre manteniendo una distancia respetuosa, pero bueno, ahí también, pero más o menos siempre, enero. La gente- Y otra pregunta, porque siempre bueno, está este temor a los roedores, ¿no? Y tú Sí, mencionaste como que si le echamos, por ejemplo, veneno a los roedores, podríamos estar envenenando claro, un... ¿qué opciones hay? Exacto. Sí, sí, ¿qué opciones hay? Bueno, También. lo primero a veces son cosas que son para evitar que lleguen en una primera instancia, por Claro. ejemplo, no sé, si tienen la niñera cerca de la casa, bueno, alejarla. Si tienen el compost sin tapa, bueno, taparlo. Si tienen un ramerío, bueno, eso es lugar ideal para ellos. O sea, hacer una limpieza ahí de ese ramerío es muy buena idea. Entonces, con eso evitan que a primera instancia lleguen y no tienen ni que poner nada. Luego, si les entró un roedor a su casa, una trampa puede servir, de esas trampas de caída viva, donde caía muerto también, pero donde el roedor entra, uno luego lo lleva y lo deja en el bosque. Eh, bueno, si tienen un gato también Bien. dentro de la casa, probablemente no entren, ya de por sí se van a mantener alejados. Y luego hay un montón de otras técnicas, ultrasonido, hay un montón hoy de opciones que no son que no son venenos. Bueno, muchas gracias, Lucía. Desde Fundación Antina Arturus te hacemos entrega de este diploma, bueno, por tu resonancia y receptividad armónica para con la labor altruista y humanitaria de nuestra institución. Te agradecemos infinitamente. Así que hacemos una foto, si les parece, pero todos juntos, ¿les parece? Dale. Dale. Acá dejo de compartir. La Fundación Antina Arturus es una institución sin fines de lucro que trabaja principalmente por el despertar de la conciencia. O sea, de hecho, la cocina de la abuela, que es el espacio donde estamos, es el espacio que desde el área de alimentación consciente de la fundación brinda para poder hacer estos encuentros. O sea, usted está en una de las sedes de la fundación, en una sede social, que tiene un montón de actividades. Muy bueno. ¿Sí? ¿Le gustaron? ¿La pasaron bien? Qué Porque bueno. Es lo que falta, despertar la conciencia. Ujú. Y que nazca el deseo de las personas de ir y mirar el por el bosque, nada más. Claro, la conexión, ¿no? Con todos los beneficios que también nos trae. Permitir sorprenderse, que es algo que tenemos muy perdido hoy en día. Lo puedan hacer los jóvenes y los niños. De hecho, Todo. voy a comentar que la Fundación tiene un área de proyectos educativos, justo está al lado de la directora del área de proyectos educativos, y trabajamos mucho con escuelas, porque justamente los chicos son como mosquitas y
después incluso llegan a ser maestros, porque cuando ellos aprenden algo, después lo quieren poner en práctica y la verdad que es maravilloso trabajar con niños. Nos han trabajado mucho con niños y siempre te sorprende. Sí. Para compartir, por ejemplo, una de las personas que estaba conectada en Instagram, que se conectó a la mitad, puso Amparo, se escucha muy bien, excelente encontrarse en medio de una red social este tipo de charlas. Bueno. Está bueno poder como llegar a distintos públicos y que las personas también. Esto de, bueno, tenemos la idea que, no sé, Instagram es para tal cosa, pero en realidad para abrir la posibilidad. Sí, totalmente. Bueno, eso también fue una de las razones por las cuales desde mi grupo abrimos una red social, como una forma también de hacer un puente entre la ciencia, de todos los proyectos que hacemos, y bueno, nos cuesta un montón, no somos comunicadores, pero bueno, intentamos ahí. Muy bien. Hacer la comunicación. Ejemplo del tema del CONICET, Sí, con la famosa estrella del fondo del mar, ahí estás y Ese va a Sí. es así. Bueno. antes y un después. Sí, eso también, si nos quieren seguir por Instagram, siempre subimos cosas relacionadas a, bueno, fauna de acá o a problemáticas de acá. Qué bueno. Bueno, venga, nos vamos a levantar a todos para hacer Acá dejo de compartir. así, dale. Así Así nos queda un recuerdo de este momento.